Bienvenidos a este resumen especial de 13 Costa Rica Noticias, donde haremos un repaso de lo más importante del deporte en este 2021, Juegos Nacionales, Juegos Olímpicos, selecciones nacionales y mucho más. Iniciamos porque tras un año de ausencia, los Juegos Nacionales regresaron este 2021 con un formato diferente y en fechas muy distintas a las acostumbradas. En el ICODER celebraron el poder reactivar el deporte en los jóvenes y ya se plantean cambios en el formato para próximas justas. Don Maynor, ¿cómo fue organizar estos Juegos Nacionales en pandemia con una logística completamente diferente a la que hemos vivido por muchos años? Bueno, es una experiencia muy retadora para la institución, la verdad, porque nos correspondió comprender cada deporte y comprender las realidades en las que estábamos en el país, cada uno de los comités cantonales de deporte que iba a participar. Y a partir de ahí formular una propuesta que pues llegara a un punto medio en el que los comités se sintieran satisfechos, lograran incluir presupuesto y participar en esto, y que la federación lograra hacer una propuesta técnica que respondiera a los reglamentos que existen, ¿verdad? Y que se ajustara a la realidad del tiempo que teníamos, que era un tiempo sumamente corto, eran 3 meses y un poquito más de 3 meses. Y en realidad era eso, formular la propuesta, analizar la convocatoria, valorar sedes, valorar los espacios de tiempo para poder formular contrataciones, y pues, bueno, retador, pero sin duda alguna también motivante, porque pues ver la participación que tenemos hoy en día con 78 cantones participando y únicamente un 5% menos de la gente en relación con el 2019, pues nos deja una gran alegría porque demuestra que la gente estaba muy interesada en participar, que estaban interesadas en mantenerse físicamente activos y que pues estaban esperando este gran evento que el instituto hace con tanto cariño. Bueno, al igual que en otros deportes, el tema de la pandemia ha permitido ver otros panoramas, ¿verdad? Ver otros, voy a poner el caso del ciclismo. El ciclismo se dio cuenta que ahora puede buscar lugares privados para hacer competencias. ¿Qué enseñanza les deja a ustedes estos juegos de cara al futuro? Sí, yo creo que nos deja la primera vez que el futuro es incierto, ¿verdad? Y por lo tanto, la capacidad que tenemos como organizaciones de ser resilientes a ese cambio es una virtud que tenemos que construir, ¿verdad? Tener la capacidad de analizar lo que estamos haciendo y proyectarnos en el futuro. Y más bien ver oportunidades donde la gente ve limitaciones, ¿verdad? Yo creo que sí, en el ciclismo claramente, igual que en el triatlón, nos correspondió buscar un espacio cerrado, con pocos kilómetros, con limitaciones, digamos, en cuanto a lo que era usual en la competencia, pero nos permitió hacer un evento, y un evento de mucha calidad, que también nos trajo beneficios, porque en ciclismo en ruta abierta la cantidad de accidentes es bastante más alta. Este año reportaron en ciclismo 2 accidentes, y no tan graves, dichosamente. En triatlón 5, pero ninguno de gravedad. Entonces nos da, ¿verdad? Por un lado es una incertidumbre, un cambio de una realidad, porque el triatlón también tuvo que reducir sus distancias, por lo tanto la forma en que se compite, la forma en que se hace la estrategia, pero sí, nos da una oportunidad de decir, bueno, ya en un futuro como estos, ya tenemos un plan alternativo que es viable, que se aplicó, que funcionó, y en los otros deportes también nos orienta a la consideración de repensarnos como proceso, como programa. Es un programa que tiene 44 años y que va para su edición número 40, y creo yo que la incorporación de las personas en condición de discapacidad, estas nuevas realidades con distintas rutas, con distintos escenarios, nos plantea el reto como institución de valorarnos para el próximo año una nueva propuesta más resiliente, más económica, más agradable, quizás con más oportunidades de que la gente la vea por televisión y no también con público presencial, y eso pues obviamente abre otras oportunidades que hay que explorarlas. La primera vez que se hace con un protocolo, y es muy distinto un partido de la selección nacional que es aquí hacer un protocolo que en el formato que se hizo Juegos Nacionales. ¿Cómo manejaron ese tema de protocolo? Bueno, consultando, creo que aquí el ente experto es el Ministerio de Salud y dichosamente nos acompañó en la formulación del protocolo. También creo yo que el equipo de trabajo que el ICODER tiene en la formulación de protocolos se ha hecho experto y ha empezado a entender la realidad de los deportes, y a partir de la experiencia de otros países, de ver cómo se formula una competencia en atletismo en otro país, de ver cómo se formularon los Juegos Olímpicos, con toda la diferencia que hay a nivel presupuestario, te deja algunas enseñanzas que hay que ver.
Lo que pasa es que hay que estar muy consciente y muy enterado de lo que está pasando a nivel mundial. Hoy a nivel mundial ya están con público full en todos los deportes. Pues yo creo que Costa Rica pues, tendrá que dar pasos para que eso venga en el futuro, pero como programa sí, analizamos las propuestas, vimos dónde estaba la oportunidad de cada deporte, vimos dónde no había oportunidad. Por ejemplo, en el caso del judo no había posibilidad de hacer por equipos, entonces bueno, se limitó esa prueba, no se hizo. En la natación hay que restringir los relevos, y a partir de ahí reformular un poco buscando la oportunidad de cada persona, y eso creo yo que es lo más importante. La institución veló en todas las decisiones porque las personas individualmente tuvieran una oportunidad de competir, y ahí quizás los eventos de por equipos o los eventos de parejas no eran tan prioritarios como si un evento individual, como si un evento de deportes de conjunto, que también estuvieron sumamente limitados. Hay disciplinas deportivas como por ejemplo el judo, el karate y el taekwondo, que estaban sumamente limitados porque el contacto físico era sumamente demarcado en la competencia, y hacerlo pues bueno, llevó a la tarea de comprender la disciplina, ver qué limitábamos, incluso atender a la virtualidad. Estamos formulando propuestas virtuales en algunos eventos. Las catas, por ejemplo, son virtuales, el ajedrez, competencias virtuales. Y esto yo creo que la virtualidad en esos deportes, en esas disciplinas, en esas modalidades, vino para quedarse, porque el ajedrez nos permitió llegar a Talamanca, a la península de Lepanto, de Cono, de Paquera, de forma virtual, sin desplazarnos, sin que se desplazaran. Y entonces yo creo que para el futuro, para un comité como Lepanto, como Cono, como Talamanca, es una oportunidad seguir siendo virtuales en ese proceso de la competencia. Más adelante tocará desplazarse, pero sí nos da ese chance de ver cada deporte un poco con más detalle, con más intención, y pensar en esa persona que se tenía que movilizar y que si se movilizaba tenía una posibilidad de un contagio, y entonces cómo limitamos eso para poderlo hacer. Y yo creo que a partir de ahí la propuesta, yo creo que fue muy resiliente a este cambio de la pandemia, y fue además consecuente con la realidad económica que tiene el país, y tratamos de limitarnos y utilizar los recursos de la forma más eficiente. Bueno, esto que me comenta de esta adaptación de algunos deportes, más el éxito que podría tener unos juegos con una dinámica diferente, en una fecha diferente, podría permitir replantear y tener un cambio drástico en próximos Juegos Nacionales en cuanto a todo, en cuanto a la forma de que se compite, en cuanto a las fechas, de todo esto. Sí, es una discusión que ya el instituto tenía. Ya desde el ICODER hemos empezado a hablar de que los juegos necesitaban mejorar. Es un programa bueno, que estamos muy contentos con el resultado que nos da, pero ya tenía que mejorar. Y creo yo que este impasse de la pandemia nos está dando esa oportunidad. Entonces sí, probablemente una nueva fecha, probablemente un nuevo marco de normativo y una nueva realidad nos permita hacer un cambio quizás drástico en la propuesta que hagamos. Creo yo que es importante que sea muy consultado a las partes, a los comités de deportes y a las federaciones, pero sí, yo le planteo a mi equipo de trabajo un reto, y es que en el 76, cuando se empezaron los Juegos, alguien tomó la decisión de hacer un evento de invitación de forma reducida y explorando algo que no sabía qué iba a pasar, no tenía ni idea de qué iba a pasar. Estamos a punto de llegar a la edición 40, y sería muy importante para la institución que hagamos lo mismo, que tomemos una decisión considerando las certezas que tenemos, pero también dejando un poco la incerteza, y que el mismo evento, la misma población, el mismo análisis del evento nos permita dar un nuevo producto. Sigo diciendo, tenemos un gran reto con las personas en condición de discapacidad. Ya Costa Rica dio grandes resultados en discapacidad ahora en Juegos Olímpicos en Tokio, y yo creo que es una población a la que tenemos que darle oportunidades de competir. Este año tenemos el tenis y el tenis de mesa compitiendo, pero hay que acompañar a los comités de deportes y a las federaciones para que ese proyecto sea más grande, sea más sólido. Entonces yo creo que dentro de los cambios que vamos a plantear para el próximo año está la incorporación de más personas en condición de discapacidad en más disciplinas, y también la propuesta competitiva de los otros deportes también debe variar, valorando edades, valorando los calendarios, valorando incluso la unión de algunas propuestas competitivas entre el campeonato nacional y el campeonato nuestro, para ver de qué forma hacemos una planificación más eficiente y le permite a las personas entrenar de forma más científica y con mejores resultados. Esto que nos decías de las personas con discapacidad, ¿sería incluirlos dentro del mismo programa de Juegos Nacionales, o en algún momento se plantea hacer unos Juegos Nacionales específicamente para esa población? Sí, de hecho la propuesta, la que estamos formulando y la que estamos caminando, es 4 años, del 2022 al 2026, de un evento inclusivo, y a partir del 2026 un evento en paralelo solamente para personas en condición de discapacidad. Pero inicialmente lo que pretendemos es que nuestras personas, las que estén compitiendo en los Juegos,
puedan interactuar personas con discapacidad y personas sin discapacidad en un mismo evento, claramente cada quien en sus pruebas correspondientes, pero sí en una misma instalación, en un mismo momento, en unas mismas fechas, con la intención incluso de visibilizar más a las ofertas deportivas para personas en condición de discapacidad. Pasamos a hablar ahora de las selecciones nacionales. El de 2021 cerró con déficit en el campo de las selecciones nacionales en fútbol, tanto femenino como masculino. Mientras la femenina tuvo fogueos dejando muchas dudas, la masculina apenas y respira en la actual eliminatoria rumbo a Qatar 2022. El 2021 cierra con saldo poco favorable para los clubes nacionales y las selecciones nacionales. La poca efectividad para alcanzar objetivos y la cada vez más evidente falta de evolución de sangre joven se hizo tendencia a lo largo de este año que está por concluir. Al echar un vistazo por todos los acontecimientos futbolísticos que rodearon estos 365 días, la mirada se vuelve turbia y el futuro incierto y nublado de cara al resto de las eliminatorias para Qatar 2022, así como el premundial juvenil masculino, la eliminatoria mayor femenina y el mismo mundial sub-20 femenino a realizarse en nuestro país. Empezamos con la selección mayor masculina. Costa Rica volvió a la acción en marzo cuando enfrentó en 2 amistosos en Europa a Bosnia y México con saldo de un empate y una derrota. Esos juegos fueron la única preparación para los 2 partidos que se disputaron contra el mismo equipo azteca y Honduras en el marco de la Liga de Naciones. Ahí se sacaron 2 empates, pero se perdió en penales contra los catrachos en el juego por el tercer lugar. Ronald González fungía como técnico, pero un par de días después, luego una desastrosa participación contra Estados Unidos en un amistoso, fue cesado de su puesto en un periodo que tuvo muchas vacas flacas para el equipo y en donde no se cuajó el recambio esperado ni la consolidación de un grupo homogéneo. Hoy el Comité Ejecutivo, de forma unánime, junto con la Dirección Deportiva, ha tomado la decisión de separar a Ronald González como técnico de nuestra selección mayor. Agradecemos a Ronald su trabajo, su entrega, su disciplina, el amor a la camiseta. Tras esa salida intempestuosa del banquillo y a menos de mes y medio para comenzar la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, la Fedefútbol se dio a la tarea de buscar un reemplazo. Este reemplazo fue el colombiano Luis Fernando Suárez, quien llegó condicionado a un grupo ya elegido de previo para su primer desafío, la Copa de Oro, en donde Costa Rica pasó la fase de grupos, pero no pasó de los octavos de final tras caer ante Canadá. Claro que hay un objetivo definido y por el cual ya empezamos a hacer el trabajo necesario en las conversaciones que hemos tenido con la comisión técnica, con el comité ejecutivo, con el presidente. El objetivo es estar nuevamente en el Mundial, esta vez en Qatar, en el 2022. Creo que tenemos elementos para hacerlo, creo que tenemos talento para poderlo conseguir. Creo que hay la suficiente capacidad en el jugador costarricense para poder aceptar este reto y ganarlo. Creo que hay la suficiente educación en el grupo de jugadores como para que sepan de qué manera se puede conseguir, y eso es importante. Con Suárez en el banco, el seleccionado nacional asumió la primera parte de la eliminatoria que lleva hasta el cierre del 2021, ocupando de momento la quinta plaza, lo cual no da para pensar tan siquiera en un boleto al repechaje. Se han logrado victorias en casa contra El Salvador y Honduras, más un empate con Jamaica y una derrota con México, mientras que fuera de casa se perdió ante Estados Unidos y Canadá, saldándose además 2 empates contra Panamá y Honduras. En el ámbito femenino las cosas tampoco fueron las mejores. El año del centenario de la selección dejó pocos resultados para el equipo dirigido por Amelia Valverde. Pese a que no tuvo encuentros por puntos, los amistosos no dejaron mucha confianza a lo interno del aficionado. Luego de 9 juegos se le ganó por partida doble a Guatemala, un duelo a Panamá y otro a Nicaragua. Se empató ante las Aztecas y Jamaica y se perdió contra México e históricamente ante las Canaleras y posteriormente con el mismo equipo jamaiquino. La eliminatoria empezará en febrero con 2 duelos y otros 2 en abril, arrancando con San Cristóbal y Nieves e Islas Vírgenes para posteriormente enfrentar a Curazao y Guatemala. Darle seguimiento a todas las jugadoras costarricenses que estén jugando pues en el exterior y por supuesto en el torneo nacional. Vamos a todos los partidos y en el caso de las que juegan en ligas en el extranjero, pues hacemos exactamente lo mismo, intentamos ver los partidos. En algunas ocasiones es un poco más difícil. No es lo mismo intentar ver partidos a nivel femenino que a nivel de fútbol masculino. En algunos momentos utilizamos una plataforma que tenemos en la federación para ver posterior al juego donde se suben y las logramos, por lo menos las analizamos.
Depende de la jugadora, utilizamos diferentes métodos, hablamos con su cuerpo técnico, hablamos con la jugadora semana a semana y estamos dándole nuestra responsabilidad, darle seguimiento como tal. A nivel juvenil, en femenino también se enfrentó a España en 2 partidos con saldo de 0-4 y 0-4. El 2022 será un reto para la selección femenina sub-20, que será además la casa de esta Copa del Mundo en el Estadio Nacional y el Estadio Alejandro Morera Soto. Vamos a corte comercial y ya regresamos con más información de este resumen especial del año 2021. Gracias por seguir en compañía de nosotros en este resumen especial. Kenneth Tencio fue uno de los deportistas más sobresalientes del 2021. El Rider estuvo cerca de ganar medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que, según él, le ayudó a crecer como atleta, pero también como persona, ya que le sirvió para inspirar a otros deportistas. Kenneth, si nos vamos a diciembre del 2020, ¿te imaginabas que el 2021 iba a ser así? Pues sí, yo siempre trato de apuntar a lo más alto, incluso tal vez hubiese querido hacer otras cosas, pero la verdad es que no puedo quejarme, ha sido un año increíble. Estoy bien de salud, que es lo más importante, mi familia está bien, en general los negocios, mis amigos, ahí van poquito a poco. Estuvo increíble también en toda la participación durante juegos, la verdad que han venido muchas cosas buenas y vienen todavía más buenas, entonces contento con todo lo que ha pasado este año. Ya han pasado varios meses de Juegos Olímpicos, ya en frío, ¿cómo recordás esos momentos? No sé si es algo que todos los días pensás y recordás. Bueno, a veces más bien como que a veces lo empiezo a olvidar y cuando me topo a alguien y me lo menciona es cuando digo como wow, y me vuelvo a acordar y incluso he tenido momentos en los que regreso y veo las fotos y todo y la verdad que es algo inolvidable, es un recuerdo que siempre está ahí presente, incluso cuando vengo a entrenar me acuerdo de esa oportunidad que tuve ahí y trato de pensar en lo que viene y es muy motivante, la verdad, me llenó mucho, es una experiencia increíble que deseara compartir incluso con todos y por eso incluso he estado tratando como de hacer actividades con los niños, con las nuevas generaciones y también con todavía las viejas generaciones del freestyle que están ahí, que estuvieron apoyando. Porque ahora he creado algo que para mí, mi misión ahora no es solo ser de los mejores del mundo y seguir tratando de ir a otros juegos, sino también darle todo el retorno al deporte de lo que me ha dado a mí y no solo a las nuevas generaciones, sino a los que estuvieron antes y que todavía siguen practicando este deporte tan bonito. Precisamente hace unos días hablábamos por teléfono de que tu crecimiento este año no fue solamente deportivo. Vos me decías que también te llenaba mucho el saber que estabas influenciando a niños y a otras personas. Es parte de todo eso, de poder transmitirle a otras personas lo que has vivido. Exactamente, para mí esa es mi medalla de todos los días, tratar de ver qué es lo que le puedo retornar al deporte de todo lo que me ha dado a mí y si logro que un niño sonría o que otra persona se acerque cada día más a su sueño, pues mi misión está cumplida en esta vida. Aparte del tema de estos niños, también incursionaste incluso en un negocio, ¿verdad? Después de Juegos Olímpicos. Bueno, en realidad ya tengo más o menos un año de que tenemos la tienda y la venta de bicicletas y reparaciones y demás. Obviamente he ido ganando un poco más de fuerza después de todo eso, que me ha ayudado mucho porque igual con la tienda también logramos ayudar a otras personas, también logramos meter a más personas en el deporte, que esa es como la idea, tratar de que más gente conozca de este deporte tan chiva que un deporte individual es muy sumatorio porque es como educación vivencial, siempre a través de que tenés que estar solo ahí luchando por un truco, así mismo se refleja luego en la vida y por eso es que trato siempre de que más personas estén en este deporte. En Brasil hubo una locura con el tema del skate después de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo has sentido vos ese interés de niños y jóvenes a hacer freestyle después de tu participación en Juegos Olímpicos? Se ha acercado mucha gente, la verdad, y no solo se ha acercado mucha gente, muchas personas que también antes practicaban, retomaron, limpiaron su bicicleta y están de regreso, y mucha gente también, incluso que es ya mayor y que en algún momento lo practicó, igual ha tratado de volver al deporte, porque eso es al final lo bonito, que no es solo la gente que aspira, digamos, a competir afuera, sino gente que simplemente ama este deporte, se ha acercado nuevamente y tiene la motivación de seguirlo haciendo. Kenneth, y vos, deportivamente y como persona, ¿cuánto has crecido en este 2021? Y la verdad es que siempre estamos creciendo y siempre queda mucho por crecer, la verdad, siempre estamos aprendiendo. La verdad, después de Juegos fue una experiencia increíble porque pasé de un momento, de un pico de que era todos los días a full, a un momento en el que
ya pasaron Juegos Olímpicos y ahora qué viene, ¿verdad? Entonces mentalmente fue un momento bastante extraño, pero poco a poco ya voy retomando como a la normalidad, incluso he tratado de participar en eventos como para mantener esa sensación de competir y no, más bien seguimos apuntando a seguir haciendo más cosas. La verdad sí ha sido un año de mucho crecimiento en lo personal, en lo vivencial, me enfoqué siempre, después de juegos, me di cuenta que tengo que siempre divertirme y disfrutar más el proceso, porque a veces el objetivo no es la medalla, sino vivir todo ese proceso de verdad y después poderlo compartir con otras personas. También hubo un momento de incertidumbre, puesto que este lugar donde está el parque tenés que desalojarlo en poco tiempo. Sí, exactamente. Ya en dado momento, previo a juegos, ya yo sabía que en cualquier momento me decían, porque ya había escuchado, el dueño me había dicho que estaba en un proceso de vender la propiedad. Yo no le pregunté mucho porque mi enfoque en ese momento era de tratar de entrenar y tener menos preocupaciones, pero terminados juegos fue lo primero que hice. El segundo día que regresé acá le pregunté que cuándo tenía que salir de acá y ya me contó que sí, que se había vendido, que tenía que moverme. Fue un momento bastante triste porque hemos logrado hacer muchas cosas acá y mi idea era en algún momento más bien quedarnos acá, pero bueno, yo creo que siempre que pasan ese tipo de cosas es para bien y es más bien para crecer más y esa es la idea. Ahora también con la oportunidad de que nos está dando Quebrada Bonita, la Municipalidad de Garavito, vamos a poder construir un complejo todavía más grande. Ya tenemos ahí parte del financiamiento, entonces estamos ahí poco a poco en desarrollo para crear un proyecto que no solo va a ser enfocado en BMX, sino también en skate y en algunos otros deportes ahí también, porque me gustaría que el complejo tenga como espacios también para yoga, taekwondo, un mat o algo así, para que otras personas que vienen a veces a Jacó tengan espacios también para practicar esos deportes. ¿Qué tan importante será ese espacio, no solamente para vos, sino también para niños y para esos atletas que han retomado el deporte? Bueno, y va a ser increíble, va a tener todavía más rampas para practicar, va a tener más opciones para todos, va a ser más amigable también con los que van comenzando, porque la idea es tener como una parte afuera, también para los que practican más la parte más urbana, que es la de calle, entonces cajones que puedan mover y que puedan modular circuitos, esto es para la parte de street, la parte de parque, que es como lo que yo me enfoco. Pues ya tener un circuito que se asemeja totalmente a uno de un mundial o de unos olímpicos va a ayudar mucho a que cuando lleguemos a competir en el extranjero no tengamos que ver esas rampas tan grandes y decir como wow, bueno, yo no he entrenado en esto. En cambio, si nos preparamos en un lugar parecido, tenemos más posibilidades de seguir triunfando. ¿Qué tan cercano va a estar ese parque a lo que Kenneth quiere y en comparación a estos otros lugares donde se compite en mundiales, en Juegos Olímpicos? Y yo he tratado de apuntar a lo más alto, a tener un parque de primer nivel y esa es la idea. Yo creo que hasta donde alcance el financiamiento vamos a tratar de hacerlo lo más cercano a un parque como el de Juegos Olímpicos. Más o menos como para cuándo estaría este parque y dónde estaría ubicado. Va a estar ubicado en Quebrada Bonita, que es la nueva ciudad gubernamental que va a ser acá en Jacó. Eso está como entre Herradura y Jacó, en el espacio que le llaman Quebrada Bonita, y yo esperaría que el inicio de las obras, ya digamos de construcción, sea más o menos como en marzo y ir terminando más o menos como para julio. Y en la parte deportiva, ¿qué tenés para el 2022? Me hablabas ahora de Juegos de Campeonatos Mundiales. Sí, yo trato siempre de ir ahí un paso adelante, ya desde ya estoy viendo a ver cuál va a ser el programa el próximo año. Obviamente mi enfoque es buscar eventos que vayan a puntuar para París, porque ese es mi nuevo objetivo central, pero por supuesto también me interesa siempre mantenerme compitiendo. Y bueno, por el momento lo que está en el calendario es una competencia mundial en Hiroshima, después hay un mundial en Francia, que estos dos eventos en general siempre pasan más o menos en las mismas fechas, como en abril y mayo. Por ahí hay otros eventos UCI a los que me gustaría también participar y de hecho ya estoy tratando de cuadrar toda la agenda y se viene un año bastante cargado. Me hablabas ahora también de la posibilidad de unos X-Nights en Costa Rica. ¿Qué tanto te ilusiona esa posibilidad de compartir con el pueblo costarricense que ahora te conoce más después de la experiencia de los Juegos Olímpicos? Bueno, sí, ahí estuve conversando de hecho justamente ayer con Ranger, uno de los organizadores, ¿verdad?, de este evento, y la verdad que estoy muy motivado porque me dice que es muy probable que pase para abril del próximo año. Sé que muchos se quedaron esperando con el del 2020, digamos, que fue el que se canceló, y ahora 2021 que tampoco se pudo hacer. Entonces yo sé que muchos están ansiosos, al igual que yo. Es uno de los eventos favoritos para mí porque es mi momento de estar aquí en mi pueblo con tanta gente y la verdad que para ese año había preparado un par de cosas que solo las puedo hacer en rampas grandes. Entonces volver a tener la oportunidad de ir y mostrarme ante mi público, ante la gente que siempre me respalda en eventos internacionales, es algo que
que me emociona muchísimo. Ya para terminar, falta mucho, pero ahora mencionabas París. ¿Ese es tu objetivo después de esa experiencia que viviste ya en Tokio? Exactamente, y yo creo que ahora lo voy a poder afrontar de una mejor manera, más madura, entender que hay que disfrutar todo el proceso, porque cuando uno está disfrutando y está haciendo lo que le gusta es cuando puede hacer cosas maravillosas. Para Tokio fue bastante difícil, hubieron muchos contratiempos, muchas cosas, y ahora teniendo también un parque más desarrollado, creo que no van a haber excusas para prepararnos al 100%. Y que además ya confirmaste que tenés con qué pelear una medalla. Exactamente, sí, así es. Yo creo que ese siempre va a ser el objetivo, tratar de buscar una medalla, pero por supuesto disfrutando todo el proceso y yo sé que ahora también vienen más personas, digamos, que se van a preparar. Ya creo que todos los países tuvieron como una visión de lo que fue los Juegos y ahora se va a poner un poco más rudo, pero también a la misma vez es un reto para mí. Ya regresamos con más información, vamos a un corte, siga con nosotros. Los Juegos Olímpicos en medio de la pandemia también fue un reto para el Comité Olímpico Nacional, donde tuvieron que ingeniárselas para tener en la mejor forma a toda la delegación tica que participó tanto en Paralímpicos como en los Olímpicos. Alexander Zamora, presidente del CON, habló con Gerardo Coto sobre los desafíos de este año 2022. Muchísimas gracias. Estamos hoy en el Comité Olímpico Nacional en compañía de don Alexander Zamora, presidente de la entidad, con quien pues vamos a tener esta conversación sobre los alcances que ha tenido el Comité Olímpico Nacional este año, tanto a nivel administrativo como deportivo. Un 2021 que a grandes rasgos ha salido muy bien para el deporte de nuestro país, con la participación en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, pero también pues es bueno saber todo el entorno en cuanto al tema deportivo y en cuanto al tema económico de este 2021, los planes a futuro. Así que, don Alexander, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a la pantalla de su Canal 13. Nuevamente agradecerle. Y bueno, pues que hagamos una valoración de este 2021, don Alex. En todos estos rubros que incluyen al deporte, uno ve a los deportistas, pero detrás de eso hay un montón de cosas que hay que analizar. Así que bienvenido y hablemos un poco de este 2021 para ustedes. Bueno, muchísimas gracias Alcinar por esta oportunidad. El Comité Olímpico realmente este año 2021 se siente bastante contento, nos sentimos bastante contentos como institución porque hemos tenido muy buenos resultados a pesar de la pandemia y a pesar de un montón de limitaciones, de restricciones y todo eso que hemos afrontado todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción. Empezando con Juegos Olímpicos de Tokio, tuvimos la mayor participación de atletas, 11 atletas clasificados y 2 por invitación. Eso es muy importante porque vemos que el deporte de Costa Rica ya empieza a clasificarse en diferentes disciplinas deportivas. Hemos ido, pero cada vez tenemos más federaciones, más deportistas de diferentes deportes en lo que es clasificándose a la máxima gesta deportiva mundial, que son los Juegos Olímpicos en Tokio. Y ahí logramos 2 diplomas olímpicos y 2 novenos lugares. Suena poco, pero es muy grande este logro, tomando en cuenta las potencias mundiales. Estamos hablando de 220 países en el mundo que tienen sistemas, muchos de ellos muy desarrollados en el tema deportivo. Eso nos da una gran satisfacción. Lógicamente también en lo que fue la parte paralímpica, que nos correspondió también colaborar con este sector de la población tan importante, en donde coronamos con Sherman Gitti también una medalla de oro y una de plata, y una excelente participación por los otros muchachos también que fueron a Juegos Paralímpicos. Fue un gran orgullo para Costa Rica, nos generó grandísimas alegrías. Por otro lado, los Juegos ahora recién terminados la semana pasada en Cali, los Panamericanos Junior, fue la primera edición de este evento, donde la organización deportiva panamericana, Pan Am Sport, se aventura a poder realizar esta actividad. Llevamos una delegación de 67 atletas clasificados. Eso es muy bueno. Realmente la delegación de nosotros es una delegacioncita mediana, digámoslo así.
en donde pudimos apoyarlos con boletos, uniformes, etcétera. Logramos 48 certificados o diplomas panamericanos junior, también 10 medallas, en 2 de oro, 3 de plata, 5 de bronce. Y en esta categoría juvenil o junior, hasta 23 años, si no me equivoco, logramos ser el país líder de Centroamérica en cuanto a medallero. Eso no es poco, tomando en cuenta que países de nuestra región centroamericana tienen presupuestos muchísimo más elevados que el nuestro. La inversión que se hizo durante este año 2021 ronda los 790 millones en inversión directa, llámese becas, llámese eventos internacionales, compra de implementos deportivos. Pero también es muy importante destacar de que no solamente se apoyaron a esos atletas que participaron en estos eventos, sino que también hay otras federaciones que continúan trabajando, continúan preparándose para otros eventos que no tuvieron esa participación. ¿Por qué así? Porque los comités organizadores de los diferentes eventos escogen las disciplinas que se van a llevar a cabo. Pero nuestros atletas siguen trabajando. No podemos decirle a una federación de un determinado deporte, como usted no está en este evento deportivo, no te vamos a apoyar. También tenemos que seguirlos apoyando. Como le digo, 790 millones de manera directa y también de una manera indirecta, pero que también es fundamental, fue el apoyo del equipo interdisciplinario que no está contado dentro de ese rubro, que es también un montón de dinero. Ese equipo interdisciplinario, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de nutricionistas, de fisioterapia, preparación física, metodología, fisiología del ejercicio. Porque realmente ya los entrenadores a nivel nacional y a nivel internacional, y esa es la tendencia mundial, ya no existe ese entrenador todólogo que es el que sabe de todo. Realmente ahora, por poner un ejemplo, el caso de Sherman Gitti fue la punta del iceberg, en donde vemos que él gana sus medallas y todos estuvimos muy felices. Pero detrás de él había un gran equipo de trabajo que lo pudieron apoyar a él en la parte psicológica, en la parte inclusive con su prótesis, etcétera, etcétera. O sea, realmente ya los atletas requieren de un apoyo integral para poder lograr esos excelentes resultados. El caso mismo de Kenneth Tencio, que él lo ha mencionado también directamente. ¿Cuál es el talón de Aquiles del deporte nacional? En general, no hablando en específico. Realmente nuestras federaciones afiliadas y las que no son afiliadas incluso al Comité Olímpico, nosotros tenemos 39 federaciones afiliadas al Comité Olímpico, hacen cosas muy buenas. Durante esta época de pandemia, no solo el Comité Olímpico, sino también las federaciones han hecho capacitaciones, han tratado de hacer entrenamientos virtuales, como dicen, se han reinventado, ¿verdad? Pero todas estas cosas que hemos hecho durante tantos años a veces pasan inadvertidas y al final de cuentas, para lograr buscar recursos frescos, patrocinadores, necesitamos visibilizarnos. Eso lo que nos ha llevado a una necesidad. Nosotros estamos creando una compañía por decirlo una compañía, más bien una agencia de publicidad y mercadeo del Comité Olímpico que va a colaborar con todas las federaciones, que va a colaborar con la prensa deportiva nacional, que se llama CRC Sport. Ese es el proyecto fuerte del Comité Olímpico. Vamos a crear un canal olímpico para poder divulgar las diferentes disciplinas deportivas. Así esperamos que no solamente la prensa nacional se empape más de todas las actividades, sino también los patrocinadores nos vean más atractivos para poder invertir en muchísimas disciplinas deportivas que contamos en este país, que les aseguro que la mayoría de los costarricenses no saben ni siquiera que se practican en el territorio nacional. Entonces, dentro del proyecto, digámoslo así, que queremos impulsar con mayor brío, no sin dejar de lado todo lo demás, que tenemos que seguir preparando atletas, que tenemos que seguir en los procesos del ciclo olímpico rumbo a París 2024, está el proceso de divulgación, de promoción y de educación. Como ustedes bien saben, yo soy educador y el tema de formación es fundamental
porque si queremos buenos estudiantes, necesitamos buenos profesores, si queremos buenos atletas, necesitamos buenos entrenadores y buenos profesionales detrás de ellos para que logren sus sueños. Don Alex, volviendo al tema deportivo y económico que estábamos hablando hace un rato, el ciclo olímpico es más corto esta vez, ¿verdad? Estamos hablando de que los Juegos Olímpicos son otra vez en 3 años, pero el ciclo olímpico se nos estrujó tanto con el tema de la pandemia que, bueno, Juegos Centroamericanos, hay que ver qué pasa con ellos, vendrán Centroamericanos y del Caribe, vendrán los Panamericanos, vendrán los Juegos Olímpicos, pero todo se va a hacer como una gran pelota, ¿verdad? Si generalmente es difícil captar recursos y la preparación de los atletas, me imagino que ahora será el doble. ¿Cuál va a ser la filosofía, don Alex, para abarcar este ciclo olímpico tan reducido que vamos a tener en realidad? Porque uno dice 3 años, pero 3 años se van en cuestión de nada, ¿verdad? Sí, correcto, se van volando, exactamente. De hecho, bueno, este año, el año entrante vamos a tratar de salvar, siguiendo como el orden del ciclo olímpico. Estamos a nivel de la Organización Deportiva Centroamericana, ORDECA, buscando la solución para poder rescatar los Juegos Centroamericanos porque los tenía Santa Tecla. Santa Tecla desistió de esos Juegos y tuvimos la semana pasada una reunión en Cali con todos los presidentes de los comités olímpicos de Centroamérica en donde vamos a tener que aplicar un formato de hacerlo en diferentes países. Ya en estos días les estaremos contando, llamándolos a la prensa para comentarles cómo es que vamos a llevar a cabo esos Juegos, pero los Juegos los tenemos que salvar, sí o sí, porque para muchos de nuestros atletas los Juegos Centroamericanos son sus Juegos Olímpicos, porque como ustedes bien saben, llegar a París es una pirámide, o sea, abajo y cada vez se hace más estrecha y cada vez es más complicado. Algunos se quedarán hasta Juegos Centroamericanos, otros se irán a Centroamericanos y del Caribe. Centroamericanos y del Caribe sí los vamos a tener 2 eventos en el 2023, de lo que usted estaba conversando, que vamos a estar muy apretujados en el calendario. 2023 tenemos Centroamericanos y el Caribe en San Salvador y ese mismo año, mes de octubre, noviembre, estamos con Panamericanos en Santiago de Chile. Y ya en el 2024, mediados de año, que siempre las Olimpiadas es el mes de julio, agosto aproximadamente, vamos a tener los Juegos Olímpicos de París. Y efectivamente es un gran reto. Necesitamos mucha ayuda del gobierno, buenas relaciones con la empresa privada. Tenemos también que buscar mucha colaboración internacional de las diferentes instancias internacionales, del mismo Comité Olímpico Internacional. Estamos haciendo todas las gestiones para buscar becas internacionales, buscar campamentos, ya hicimos, incluso estamos buscando firmar convenios con otros comités olímpicos que tengan potencia, son potencia en ciertas disciplinas deportivas para hacer convenios de cooperación. Todo eso nos va a ayudar para que nuestros atletas se preparen mejor. Don Alexander, bueno, no sé si se nos queda algo ahí que usted quiera también reflexionar de último ya, agradeciéndole muchísimo este tiempo que nos ha dado, también deseándole muchos éxitos en su gestión y al Comité Olímpico y a nuestros atletas, porque le voy a decir una cosa, don Alexander, el listón de este año quedó un poquito alto, ¿verdad? Entonces, no creo que podamos esperar, o sea, no creo que nadie quiera esperar menos de lo que ya se ha logrado, el camino recorrido de Sherman, del surf nacional, que ha sido exitosísimo, obviamente de Kenneth, bueno, en realidad de todos los que han participado este año en Paralímpicos y Juegos Olímpicos, el listón quedó arribita, ¿verdad, don Alex? Entonces, yo creo que, bueno, les deseamos mucho éxito en la gestión y que lo que venga sea todavía mucho mejor. Claro, muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, siempre lo hemos dado y lo seguiremos dando para que nuestros atletas cuenten con las mejores condiciones, nuestras federaciones también, de manera de que los costarricenses en general se sientan orgullosos de nuestros atletas, que son nuestros verdaderos estandartes a nivel nacional e internacional. Don Alexander Zamora, presidente del Comité Olímpico Nacional, quien nos ha atendido muy amablemente en esta entrevista. Muchísimas gracias. Argentina e Italia brillaron de nuevo y luego de muchos años de no hacerlo en sus torneos continentales, mientras que Brasil e Inglaterra son los amos y señores del fútbol a nivel de clubes en Europa y América. Esto nos ha dejado el 2021.
El 2021 fue intenso en el campo internacional. Torneos que correspondía hacer en 2020, que no pudieron llevarse a cabo por la pandemia, se movieron para este año, que cerró con épicos regresos de equipos a la gloria del título, tal como Argentina, que por fin dejó sus pesadillas y regresó a lo más alto del podio con la consecución de la Copa América ante su más acérrimo rival, Brasil, en el propio Maracaná. O la espectacular final, que dejó a Italia como reina del fútbol europeo tras despachar en penales a Inglaterra en el mítico Wembley. Pero empecemos por el fútbol mundial a nivel de clubes. El mundial disputado por la FIFA en el mes de febrero tuvo la gran decepción en el Palmeiras de Brasil, que quedó cuarto. Pero la gran sorpresa fue Tigres de México, que accedió a la final ante el poderoso Bayern Múnich, que ganó a medio gas 1-0. Con ello, el gran sueño azteca de superar lo hecho por el Saprissa en el 2005 con el tercer lugar histórico fue consumado, después de muchos intentos de equipos como Monterrey, Necaxa, América, Guadalajara y el mismo Tigres. Con ello, el equipo bávaro alzó su segundo mundial de clubes tras el conseguido en 2013. En la Champions League, la final fue inglesa una vez más. El dominio de ese país se ha hecho tradicional en los torneos de clubes del viejo continente. En una final reñida, aunque de poco brillo, el Chelsea desplomó el sueño del Manchester City de Josep Guardiola, que no ha logrado adquirir este trofeo en sus vitrinas. Un solitario gol de Havertz al minuto 42 fue suficiente para dar a los de Stamford Bridge su segundo trofeo en este certamen. La hegemonía inglesa pudo haber sido total como un año atrás, ya que en la Europa League el Manchester United fue finalista ante el Villarreal de España. El duelo finalizó 1-1 y luego de una maratónica tanda de penales que terminó 11 una semana antes por la Copa Sudamericana y también en Montevideo, el paranaense dio cuenta del Bragantino, dos equipos de poco peso en el Cono Sur, pero que se consagraron en esta temporada internacional. Por el lado de la CONCACAF, y como es costumbre, los equipos mexicanos fueron los protagonistas de la gran final. El Monterrey, en donde milita el tico Joel Campbell, salió con el centro teniendo a la América como víctima. El equipo regiomontano disputará el Mundial de Clubes de la FIFA arrancando el 2022. En el plano de las selecciones, por primera vez en la historia chocaron al mismo tiempo la Copa América y la Eurocopa. Esto debido a que la Copa Europea se atrasó un año, así que hubo fútbol de todo tipo. Sin gente en las históricas sedes brasileñas y que se extrañaron sobremanera en el Maracaná, Brasil y Argentina disputaron la siempre final soñada. La albiceleste, con un juego sencillo, derrotó a un Brasil poco creativo y sin mayor fuerza. Luego de no ganar nada desde la Copa América de 1993, Argentina regresó al título consiguiendo el número 15 a nivel continental y quitándole otro cetro a Brasil en su país, añadiendo los mundiales 1950 y 2014. Para la estrella, Lionel Messi representó un desahogo, ya que por fin ganó algo con su selección. En la Eurocopa de Naciones, bajo un formato totalmente novedoso, el cual llevó juegos del certamen por 12 distintas ciudades del continente, la gran final se libró entre Inglaterra e Italia en Wembley, con un soberbio y emocionante compromiso. Los ingleses aún buscando su primera Euro y los italianos su segunda. Peleado y disputado el duelo, debió irse hasta los penales, en donde la Azzurra fue más efectiva y se dejó un título más, dejando a los ingleses de nuevo con los bolsillos vacíos y su poca efectividad en torneos de abolengo, donde solo registran el Campeonato Mundial de 1966. En CONCACAF, la final de siempre entre Estados Unidos y México, un solitario gol de Miles Robinson en 117 minutos resolvió el cotejo. Fue la segunda daga para los aztecas, que habían mordido el polvo ante los estadounidenses meses atrás en la Liga de Naciones. El año además finaliza con 13 selecciones clasificadas al próximo Mundial. En el Medio Oriente ya tienen su cupo asegurado Qatar, Serbia, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Croacia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Argentina y Brasil. El fútbol cerró el 2021 con una noticia anhelada desde hace casi 2 años, el regreso del público. Tanto la selección nacional como los equipos de primera división volvieron a sentir el calor de su afición, con la ilusión de que en el 2022 el deporte regrese a la normalidad. El 19 de marzo del 2019 el fútbol nacional se quedó sin el calor y la emoción que le ponen los aficionados. La pandemia obligó al gobierno a imponer restricciones, entre ellas que se detuviera el campeonato nacional. 2 meses después, Costa Rica se convirtió en uno de los primeros países en el mundo donde volvió el fútbol. No obstante, lo hizo sin público. Durante más de 2 años los jugadores se acostumbraron a jugar con las gradas vacías, mientras que en las casas, al frente del televisor, los aficionados escuchaban todo lo que pasaba en el terreno de juego, algunos con la camiseta puesta, aunque en su equipo nadie lo supiera. El cierre de los estadios al público no solo arruinó el ambiente, también golpeó las arcas de los clubes y de la Federación Costarricense de Fútbol, que se quedaron sin uno de sus ingresos más importantes. Por eso,
Desde finales del 2020, la Unión de Clubes de Fútbol, UNAFUT, presentó un protocolo con la esperanza de que el Clausura 21 se jugara con el bullicio de los seguidores de los equipos, pero no hubo respuesta. Tampoco la hubo en el inicio de la Apertura 2021. No fue sino hasta agosto que empezaron a llegar las buenas noticias. El Ministerio de Salud autorizó la apertura al público para los compromisos eliminatorios de la selección nacional ante México y Jamaica, hasta 3.000 personas. En octubre, las buenas nuevas siguieron asomándose. La apertura ahora beneficiaba a los equipos del campeonato nacional, ya que el gobierno permitió el ingreso de público para lo que restaba de la apertura 2021, hasta un 25% de aforo a partir del 15 de noviembre y del 30% desde el 1 de diciembre. Un compromiso entre Pérez Celedón y Cartaginés en San Isidro de El General fue el primero en jugarse con público. El 2021 cierra con la alegría de los aficionados ganadores y con la tristeza y la molestia de los perdedores. Los partidos de la tricolor y del campeonato nacional recobraron un poco del color perdido. Por primera vez en 2 años, un campeón celebró con afición presente, contrario a los 3 anteriores. El 2022 iniciará con la esperanza de ver los estadios llenos, como en los tiempos prepandemia. Según estimaciones del Ministerio de Salud, en marzo los escenarios deportivos podrían utilizar toda la capacidad, para bien de las arcas de los clubes, para la motivación de los jugadores y, sobre todo, para la alegría de los aficionados. Vamos a hacer una pausa más y ya regresamos con más información. Este fue el resumen de lo más importante que sucedió en el deporte en el mundo en este 2021 y también en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, esperando que tenga un excelente día y sobre todo que tenga un feliz año y un próspero año 2022. Muchas gracias por acompañarnos.